Ya, chiquillos, vamos a hacer una clase especial, una suerte de cápsula de aprendizaje a partir de lo que estamos construyendo, que es justamente un breve texto informativo, ¿cierto? Con algunas indicaciones específicamente las que tienen que ver con, en este caso, basarse en fuentes de información verídicas o verificables. Así que estamos en lectura y escritura especializada, cuarto medio B, clase 25, martes 12 de octubre. ¿Ok? La actividad entonces que podamos ver algunas características de las referencias bibliográficas de las fuentes de información y que reflexionemos acerca de su importancia. El propósito, elaborar un reporte de investigación breve que contenga, por supuesto, una referencia bibliográfica sobre las fuentes consultadas. Eso es en relación a lo que estuvimos trabajando en la clase anterior sobre la importancia de verificar las fuentes de información. Y seguimos trabajando entonces en modo virtual. El objetivo que se activa acá es el OA1, que tiene que ver con la producción de textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos en los cuales se gestiona información recogida de distintas fuentes y se demuestra con esa información recogida el dominio especializado de un tema. ¿Ya? Ok. En un breve flashback de la última clase, nosotros estuvimos hablando de tres criterios que son importantes que ustedes manejen y que tienen que ver esencialmente con el verificar, ¿cierto? Que las fuentes de información sean fuentes de información básicamente confiables. Para poder establecer que esas fuentes de información nos sirven, que nos están informando y no tergiversando esa información, ¿cierto? Nos basamos en el criterio de la validez, este que está acá, ¿cierto? Que está relacionado específicamente, aquí, validez, ¿cierto? Está relacionado eh, con darnos cuenta que, por ejemplo, lo que se expresa en el texto es coherente, la idea, ¿cierto? Que el texto presenta una organización, está claramente, ¿cierto? Escrito por por una persona que le da formalidad, ¿cierto? A su texto, esa formalidad, digamos, de forma, tanto como de seriedad. El autor cita fuentes de información confiables también que se pueden verificar. De hecho, es materia de la que vamos a hablar justamente hoy día, sobre las citas. Y el texto fue revisado por algún comité editorial. Preferentemente, los libros a nosotros nos ofrecen esa garantía de que han sido revisados. O sea, al momento de lanzar un libro, no solamente se lanza el trabajo académico de una persona, sino también el trabajo de un grupo editor, ¿cierto? Que se preocupa de que eso que se dice en el libro sea, esté bien dicho, digamos, esté bien dicho y esté bien respaldado. Veracidad en el sentido, ¿cierto?, de que lo que se expone es claro. Como le dije anteriormente, hay una organización. El tipo de organización que emite, ¿cierto?, la información se puede reconocer, o sea, si es una información comercial, si es una información académica, si es un documento oficial del gobierno, si es un documento, ¿cierto?, bueno, si académico, es científico, se entiende, ¿cierto?, o si es netamente informativo. Las fechas y lugares, nombres mencionados coinciden con con lo que se está comunicando y se puede verificar que esas personas efectivamente tienen los roles o tienen el origen, ¿cierto? Que dicen tener en el texto, ¿ya? Lo otro importante, evidentemente, es que las fuentes de información que se presentan son similares y se pueden corroborar con respecto a otras fuentes o sea, se puede googlear, por ejemplo, las fuentes de información y va a salir que efectivamente hay una seguidilla, ¿cierto?, de personas que se están nutriendo también de esa misma información al mismo tiempo. Con respecto a la actualidad, sabemos, ¿cierto?, que ese es otro criterio que tiene que ver esencialmente con que el documento, la información en particular, siendo comercial, siendo académica u gubernamental, o solamente derechamente informativa, es reciente. Tenemos una fecha de publicación reciente que nos sirve porque la información, sobre todo, ¿cierto?, la que tiene que ver con la académica, en particular, ¿cierto?, se va actualizando, así tanto como la gubernamental. Por ejemplo, y la misma información en general, ¿cierto? Los hechos van sucediendo eh, día a día, digamos.
Entonces, evidentemente que hay información que hay que ir validando en el sentido, ¿cierto?, de que sea también cercana a nosotros, contextualmente. Y por supuesto que las publicaciones web estén, ¿cierto?, también actualizadas, porque muchas páginas web, ¿cierto?, que han dejado de ser o se han perdido, ¿cierto?, en su mantención, ya no son mantenidas como se hacía normalmente, ¿cierto?, y queda la información colgada, pero no actualizada. Entonces, muchas veces nosotros podemos encontrar páginas web que tienen información que nos sirve, sin embargo, esa información no es actualizada, no está, ¿cierto?, al día. Sobre todo en la información que tiene que ver con los estudios académicos va cambiando. Entonces, en relación a eso que vimos en la clase anterior, las preguntas de esta clase, que activan los conocimientos previos. ¿Qué crees que toda la información que circula en Internet es verdadera? ¿En qué páginas busca ustedes información habitualmente? Para que vamos reflexionando, ¿cierto? ¿Y qué criterios deben utilizar para verificar que esa información encontrada es fidedigna? Aquí están los criterios que acabamos de mencionar. Validez, veracidad, actualidad. Y dice ahí, a propósito de cuáles son los criterios de validez, veracidad y actualidad trabajados en la clase anterior, lo acabamos de hacer. ¿Ya? Ahora, toda la información que aparece en Internet no es 100% verdadera. Toda la información. Hay información muy buena, por supuesto, bien que cumple con todas estas máximas, ¿cierto? O criterios, y otras que derechamente tienen bueno, hay alguna información también que es media paródica, que es irónica, que sea que humorística, y por supuesto que juega con eso. Hay varias páginas que hacen eso, de mostrar, de jugar con la información y falsearla, obviamente como una parodia de los medios de comunicación oficiales, pero también hay algunos medios de comunicación que se circunscriben ciertos grupos de poder o que se circunscriben a ideologías políticas o religiosas, ¿cierto? Y que de alguna manera eso, entre otras cosas, ¿cierto?, sesgan lo que se está entregando como información. O sea, tiene un filtro que no nos permite acceder, ¿cierto?, a esa información como de buena fuente. Y hay alguna manipulación también, por supuesto, a propósito para sacar partido político, económico, ¿cierto?, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, no toda la información que circula en Internet es información verídica. Aquí viene un cortometraje que es un ejercicio nada más, solamente para que podamos entender lo que viene a continuación, que tiene que esencialmente que ver con cómo nosotros referimos información, ¿ya? Así que el cortometraje yo no lo voy a reproducir para no tener problemas con copyright, pero lo voy a dejar como vinculado, ¿cierto?, a la clase, en la descripción. Voy a dejarle el enlace para que ustedes puedan ver el video, ¿cierto?, y entiendan, digamos, el ejercicio que viene a continuación, ¿ya? No implica, digamos, que tengan especial atención con respecto al video, simplemente con respecto a cómo se puede citar, cómo se llega, ¿cierto? O cómo se da como referencia un documento, específicamente un video. Nosotros lo hacemos habitualmente cuando queremos recomendar una serie, una película, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en torno a eso, pregunto, bueno, el tema, podemos referir de qué se trata el cortometraje, ¿cierto? Podemos decir cuál es la idea principal del cortometraje. A la hora de contarle a un amigo específicamente o una amiga, no sé, oye, vi un cortometraje que se trata de esto y esto otro, ¿cierto? Entre tema y idea principal hay diferencias, por supuesto, porque el tema es como lo medular, la idea principal es cómo se aproxima el autor, en este caso, ¿cierto?, el director del cortometraje, a ese tema en particular. Entonces, claro que hay diferencias y no apuntan necesariamente a una misma idea. Ahora, para poder explicar el cortometraje, nosotros tenemos que tener una capacidad de síntesis que nos permita, ¿cierto?, reducir el tamaño, digamos, de la historia a una breve referencia, ¿cierto? Específicamente esta que tiene que ver con esta historia que dura más o menos 2 o 3 minutos y que tiene unas particularidades que lo hacen único, ¿ya? Ahora, ¿qué lo hace más único aún? Es justamente estas referencias concretas al cortometraje. Por ejemplo, la pregunta 5 aquí. Si tuvieses que contar de qué se trata el cortometraje a una persona que no lo ha visto, sin spoiler, por supuesto, ¿cree que te sería útil emplear las preguntas anteriores? Evidentemente que sí, pero para poder entregar una referencia más concreta,
¿cierto? Específicamente se usa las fuentes bibliográficas o fuentes, ¿cierto?, de referencia. En ese sentido, las referencias bibliográficas nos aportan una aproximación al objeto de referencia concreto, puntual, específico. Una referencia bibliográfica es el conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente de información utilizada en un texto académico o el texto que sea, ¿cierto? No necesariamente académico, pero se da más justamente eh, en el ámbito académico. Y estas referencias se escriben al final de dichos textos. A veces, ¿cierto? Se pueden hacer referencias directas dentro no estamos hablando solamente de textos académicos, de repente incluso en novelas se citan autores, o se hacen referencias, ¿cierto? A otros, se mencionan, ¿cierto? Como influencias o directamente relaciones que se puedan establecer. Más allá de las relaciones intertextuales, que ese es otro tema, pero también tiene que ver justamente como referencia bibliográfica, tiene que ver con un poco esa relación. Sin embargo, acá se hacen explícitas esas referencias. Y para tal, ¿cierto? Se utilizan justamente esta fórmula, ¿cierto? Que es de explicar esa referencia al final del texto que se está escribiendo. ¿Ya? También se mencionan, ¿cierto? A través de las citas, como menciones, ¿cierto? Textos, ideas, frases de otro autor que pertenecen también a la misma fuente de información, a una fuente de información presente en la referencia bibliográfica. Dentro de las menciones bibliográficas, ¿cierto? Yo puedo extraer específicamente información de esos textos referidos y copiarla textualmente, ¿cierto? Y como yo estoy haciendo una cita, no estoy plagiando, no estoy cortando y pegando nada más, ¿cierto? Sino que estoy utilizando el pensamiento o la idea de otro autor para poder referir específicamente, ¿cierto?, un dato concreto en relación, ¿cierto?, a que el otro autor pudiera servir para explicar lo que estoy explicando yo, por ejemplo, o decir lo que quiero decir yo. Entonces ahí también es importante ese punto. Hay diferentes formas de hacer citas, hay diferentes estilos para hacer citas. Y cuando digo diferentes estilos, me refiero, ¿cierto?, específicamente a criterios que se utilizan para poder seleccionar esa información y presentarla de manera bibliográfica, ¿cierto?, al final de los textos. Estas son las más reconocidas, ¿cierto? Hay unas fórmulas que son intermedias, por supuesto, que permiten como datos entregar esas coordenadas a los que vayan a leer los diferentes estudios para poder, obviamente, llegar a esa información, a la fuente de la información que utilizó el autor de los trabajos que estamos leyendo. Las normas, ¿cierto? Aquí están dadas por justamente algunas prestigiosas universidades o instituciones, ¿cierto? A propósito de ir un poco ordenando esto para que sea más o menos como estandarizados. Entonces, las que más se usan son estas que están aquí mencionadas. La norma APA, ¿cierto? Que es de la American Psychological Association, la MLA, ¿cierto? Que sería de la Modern Language Association, las normas de Vancouver, ¿cierto? La CSE, perdón, del Council of Science Editors, la NLM, ¿cierto? De la National Library of Medicine, el estilo Harvard, a propósito de instituciones educacionales que también establecen unos criterios, a propósito, ordenan a sus estudiantes con respecto a cómo ellos deben citar textos, ¿cierto? Específicamente como cuando se tienen que hacer informes, ensayos, tesis, qué sé yo, cómo hacer estas referencias bibliográficas al final de los textos. Nosotros mismos podemos establecer un criterio también, pues, o sea, yo les puedo decir, bueno, tiene que señalar el nombre del autor, el nombre, ¿cierto?, el nombre del autor, el nombre del libro, de la obra que esté citando, la editorial, la página, ¿cierto? Son referencias datos que permiten entonces entender específicamente que esa fuente existe, ¿ya? Y que se puede consultar a propósito, corroborar. Está IEE, ¿cierto? También que eso tiene su propia norma, y la Universidad de Chicago que también tiene, estas son las más citadas, por supuesto. De hecho, hay instituciones universitarias que tienen ciertas exigencias con respecto a los trabajos. Ahora será
a propósito de algunas exigencias con respecto al lenguaje inclusivo en algunas casas de estudio, a propósito justamente de ese tema, de ir actualizando también los trabajos a las demandas sociales incluso, o culturales también. Bueno, aquí vamos a revisar el formato APA, que es el más citado, el más usado, más citado también, el más usado en torno, ¿cierto?, a la idea de referir textos de consulta bibliográfica, me refiero. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando se cita como fuente a un libro, ¿cierto? Se menciona el libro, ¿cierto? Los apellidos del autor, sus nombres, el año en el que fue lanzado el libro, el año de edición, el año de edición del libro que estoy usando, porque muchas veces, ¿cierto? Los libros tienen distintos años de distintas ediciones, o sea, van repitiendo, se van lanzando nueva cantidad de ejemplares, entonces, dependiendo del año en el que, del libro que yo estoy usando, ¿cierto? Particularmente, ese año se pone, ¿ya? Luego el título, la ciudad y la editorial, ¿ya? Para un libro. Para un libro electrónico, se hace los nombres, ¿cierto? Del autor, apellido, ¿cierto? Primero y después los nombres, el año, igual que arriba, ¿cierto? El título del libro, y se pone esta fórmula que dice recuperado de, que sería la página web de donde ustedes sacaron la información. Siempre los libros electrónicos tienen un soporte web, ¿cierto? Hay una referencia bibliográfica ahí en la red. Luego, algún capítulo, ¿cierto? Se menciona específicamente los apellidos del autor, los nombres y apellidos de otros autores, dependiendo, ¿cierto? Si son más de un autor, se hace este ejercicio, ¿cierto? De poner apellido de uno, apellido del otro y la fórmula I, ¿cierto? Es como una I. El año, igual, el título del capítulo primero, ¿cierto? Y luego el nombre del libro. Título del libro, ¿cierto? La página en la que se encuentra el capítulo en particular y la ciudad editorial. Es un sitio web, apellido, ¿cierto?, del autor del sitio web, nombre, fecha de la publicación, título de la fuente de internet, recuperado, fecha de recuperación, ¿cierto? Las fechas, porque obviamente los sitios web también se pueden ir actualizando, entonces se van como modificando la información que a veces tienen para bien, digamos, siempre, y la dirección del artículo completa, ¿ya? El enlace. Y si fueran leyes, bueno, se nos pone el país de origen de la ley, específicamente la entidad que crea la ley, ¿cierto? Sería el lugar de promulgación, específicamente la fecha de promulgación de la ley, porque la ley también se van actualizando, el nombre de la ley y la recuperación del documento específicamente en el sitio web que corresponda, ¿ya? Completo, así, HTTP, perdón, bien lo dije al principio, barra barra, el www, nombre del sitio web, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a poner en perspectiva, esto lo vamos a poner en perspectiva a propósito de los ejemplos que se supone que tienen que salir de aquí, ver algunos ejemplos más concretos en relación, ¿cierto?, a los textos que nosotros podemos ver y hacer como ejercicio justamente en el trabajo que viene a continuación. Muchas veces ustedes lo han hecho bien y los que no se han preocupado, ¿cierto?, de consultar justamente como referencia cómo se hace esto, ¿cierto? Hay otros que derechamente lo obvian y creen que no es tan relevante. Sin embargo, aquí en el epílogo, ¿cierto?, vamos a darnos cuenta que hay una muy em, clara importancia en relación, ¿cierto?, a hacer este tipo de bibliografías. Es muy importante, sobre todo a la hora de construir un trabajo que se supone que es inédito, que da y que marca un precedente, tanto como obviamente darle un carácter de seriedad al trabajo que se supone que ustedes están realizando. Entonces es importante realizar la fuente bibliográfica, explicarla, explicitarla, ¿cierto?, al final de los textos, y con eso dar cuenta también de que hay un trabajo de ustedes que necesariamente está en correlación con otros trabajos, ¿cierto? Y por supuesto también reconocer a aquellos que trabajaron antes que usted en ese mismo tema que usted está desarrollando, o sea, algún reconocimiento también.
como para evitar acusaciones de plagio y qué sé yo. ¿Ya? A menos que obviamente la idea sea suya netamente, podría ser también. Pero muchas veces la gente se respalda con respecto a lo que uno cree, lo que uno piensa, ¿cierto? En particular, como postulados y va consultando otros libros acerca del tema y va contextualizando, ¿cierto? Acerca de los que uno podría estar investigando para darle más peso, más validez, más seriedad, como les decía al principio. Y también con eso van garantizándose ustedes que sus textos tengan una solidez. Por eso es importante. Ahora, ¿existen distintos formatos para citar fuentes de información? Claro que sí, ya lo sabemos. Aquí yo les mencioné algunos. El más usado es el APA, pero se puede establecer como criterio, ¿cierto? Un formato que les permita también a ustedes explicitarlo de manera ordenada. Eso es fundamental. Los datos tienen que estar entregados de manera ordenada y eh, básicamente eso, ordenada. Más allá, ¿cierto? De ser claro y ser puntuales con respecto al objeto que están citando, al libro, revista, página web, etcétera, etcétera. Y consideraciones que deben tener al momento de hacer una fuente bibliográfica, o sea, realizar una bibliografía, es justamente eso, el orden, la puntualidad, ser específico en relación, ¿cierto?, a la información que estamos, al lugar de donde estamos recogiendo la información que estamos usando para nuestros propios trabajos, ¿ya? Aquí viene un recordatorio que tiene que ver con la próxima control lector, cepillo de dientes, ya lo saben ustedes, ¿cierto?, de Jorge Díaz. Es una obra dramática de carácter absurdo, para que no se vayan a confundir. Es así se llama el texto, y es breve. Es solamente el cepillo de dientes, ojo, porque muchas veces, ¿cierto? Como estas obras dramáticas son media cortitas, vienen para ahorro, ¿cierto? De las casas editoriales, vienen dos obras o viene una antología de obras de teatro, ¿cierto? O dramáticas más bien, en estos libritos. Así que no se confundan, es solamente ese cepillo de dientes. Les mandé en Classroom, ¿cierto? Está el texto anidado ahí para que lo vean y es eso, súper, súper breve y con carácter absurdo. Advertido, ¿cierto? Para que no tengan algún problema de comprensión, así como, ¿qué está pasando? A propósito de la historia que se cuenta en este diálogo bien enrevesado y extraño. Eso pues, chiquilines y chiquilinas, 21 y 22 de octubre, no se olviden de la prueba, queda poquito tiempo para que terminen de hacer la lectura y ojalá la visualización de la obra dramática hecha teatro. Con eso me despido porque estamos, en este caso, en una cápsula de breve, ¿cierto? En particular, una cápsula de aprendizaje cortita. Cuídense mucho. Próxima clase, nos vimos. Chau, chau.